Se ha visto que no es compatible ser educado con las sintonías de nuestro programa, pero no hay ningún problema. Analizamos ahora este asunto del que hemos hablado y otros relevantes de la jornada con la ayuda de Álvaro Escudero, vicepresidente y portavoz de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Álvaro, bienvenido. Buenos días, gracias. Y con Emilia Zaballos Pulido, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias y también CEO y fundadora de Zaballos y Laborde Abogados. Emilia, bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias. Comenzamos hablando, si os parece, de qué repercusiones puede tener para todos que empiece a desbloquearse un poco esa ley de estabilidad, aunque Ciudadanos haya dicho, aquí es la primera vez que venís, pero no nos interesa la política per se, nos interesa la política en función de cómo afecta a la economía, en cómo afecta a la marcha del país, en cómo nos afecta a todos. Por eso decía que ese desbloqueo, aunque Ciudadanos ha dicho que sigue sin apoyar las cuentas públicas, es un primer paso que facilita, porque al final se mantiene la preeminencia del Congreso respecto del Senado a la hora de aprobar las cuentas públicas. España lo tiene difícil, ¿no?, sin cuentas. A ver, yo no es que piense que lo tiene difícil, yo lo que pienso es que en este momento lo que necesitamos es confianza y es algo que la hemos perdido. Por lo menos yo como ciudadana, y hablo desde mí y con el riesgo que implica, creo que cuando dice el PP, por ejemplo, es que nos ha sorprendido una vez más Ciudadanos. Yo no creo dónde está esa sorpresa. Ciudadanos ha ido de un lado para otro, pero si esto implica avanzar, ¿qué más me da cómo actúe alguien? ¿Por qué? Porque el ciudadano lo que queremos son soluciones. Yo siempre digo que los políticos los pagamos entre todos. Y como los pagamos entre todos, que se pongan a trabajar, que dejen ya de enfrentarse entre unos y otros y retrasar solamente, quizá muchas veces por ese ajuste de cuentas o digamos, ese malestar que tienen porque cuando están unos los otros sacan todo lo que no les gustaría oír y después ¿qué hacen? Nos encontramos en una situación de revancha y hacen lo mismo. Y al final esto es algo muy sencillo. El ciudadano es el que sufre las consecuencias y los que tenemos que soportar que las personas que tenemos ahí y las pagamos estén entre ellos ajustando cuentas y no hagan política buena. Creo que lo que necesitamos son políticos de verdad y no gente que ha hecho la política su forma de vida. Yo creo que hay que recordar que no hay nada peor para la economía que la incertidumbre. Cuando encontramos en una sociedad, en el Parlamento, en el Senado, incertidumbre, eso se traslada a una menor inversión. Eso se traslada a su vez en una reducción del crecimiento económico, destrucción de empleo, etcétera. Por tanto, yo creo que nuestros dirigentes, nuestros representantes, lo que tienen que mirar es por esa estabilidad y por esa certidumbre de cara a que las personas que tienen que invertir, inviertan. Y con este hecho podamos seguir creciendo en cuanto a economía. Es decir, al final, si la economía no crece, el empleo se va a destruir. No solamente se va a reducir ese crecimiento, sino que es que vamos a empezar con una destrucción de empleo que nos puede llevar a una situación en la que ya hemos estado unos años atrás. Ambos sois representantes de asociaciones de empresarios, por tanto, vinculados con lo que es la clase productiva al final de un país y que se ve sin duda afectada por las políticas fiscales, que en este caso, merced a un presupuesto expansivo, claramente, con mucho gasto, pues está tomando muchas medidas de incremento impositivo, de mayor presión fiscal. Vamos a escuchar lo que decía el jefe de la oposición, Pablo Casado, sobre política fiscal. Nosotros ya hemos propuesto que queremos comprometernos para una rebaja del impuesto a sociedades, que ya está en el mínimo histórico de un 25%, otros 5 puntos, e incluso intentar bajar de ese 20%. En segundo lugar, un impuesto de la renta que baje del, también psicológico, 40%. Hemos cifrado el marginal en un 39%. En tercer lugar, hemos comprometido la supresión por ley a nivel nacional del impuesto de patrimonio y también la supresión de donaciones y sucesiones, que ya está bonificado en la mayoría de las administraciones autonómicas donde gobernamos. También tenemos un compromiso para que las cotizaciones sociales no se destopen, no suban y, si es posible, bajen para favorecer la contratación. Y tenemos un compromiso de no implantar la tasa Tobin o la tasa de transacciones financieras, que al final no recauda tanto y, sobre todo, grava las transacciones tan necesarias en un país que está necesitado de ahorro. Estamos en contra de la tasa tecnológica y, más aún, en un entorno de deslocalización de empresas tecnológicas, de start-ups o con un Brexit a la puerta de la esquina. Y estamos en contra también de la fiscalidad, en este caso medioambiental, para la industria del diésel. ¿Qué opináis? La verdad. Sí, la verdad, porque esto es un foro para comentar. Pues mira, yo lo que pienso es que cuando todos están en la oposición dicen lo mismo y cuando están todos en el poder hacen lo mismo.
Entonces, que dice, vamos a hablar del impuesto de sucesiones, que lo vamos a quitar, el tema de sucesiones y... O el destope de las cotizaciones. Sí, pero, por ejemplo, yo digo, mira, el tema de sucesiones y donaciones, el impuesto, todos sabemos que en determinadas comunidades autónomas no existe prácticamente, porque está subvencionado casi 90 y muchos %. Y en otras es una ruina, como es Andalucía, es un desastre, casi heredar es un castigo. Han estado en el gobierno, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha motivado? Ahora no me pueden venir a decir que lo pueden hacer después. Porque además, toda esa gente que ha sufrido ese perjuicio tan grande porque no han legislado en su momento, pues que no me vengan a decir después que ahora van a volver otra vez o quieren volver para que confíe o no. Y vuelvo a repetir, si hay algo que no hago es inclinarme políticamente, lo tengo muy claro. O sea, yo pongo delante cualquier partido y opino. Otra de las cosas que dice el impuesto, reducir el impuesto de sociedades, pero por favor, está sencillismo, que llamen a todos los que tienen una SL pequeña, que llamen a todos los las microempresas, que llamen a todos los autónomos, que llamen a las pymes, que son las que sufren las consecuencias de estos impuestos tan altos, impositivos, además de todo lo que hay que hacer, y les digan si se puede sobrevivir en la situación que tenemos actualmente. Y si encima se quiere agravar para recaudar el sistema impositivo, pues lo que nos queda es llorar. Porque no olvidemos que el entramado fundamental de este país para soportar la economía son las microempresas, los autónomos y las pequeñas empresas. Y eso, si no lo cuidamos, que son las que crean pequeño empleo, pequeños puestos de trabajo, lo tenemos muy complicado para sobrevivir y seguir creciendo y no ir marcha atrás. A mí hace poco, en una entrevista, hace unos días, me preguntaban por las declaraciones del presidente del Gobierno, de sus intenciones de hacer España un país de emprendedores y demás. Bueno, ese tipo de declaraciones está muy bien, pero luego hay que dotarlas de contenido. Es decir, no sirve de nada si por un lado dices que quieres convertir España en un país de startups, de emprendedores, y por otro lado aumentas la carga fiscal a esos emprendedores. Al final, y me da igual quién esté en el gobierno, porque al final ese tipo de anuncios los han hecho todos los gobiernos que hemos tenido. Se llenan la boca diciendo que van a favorecer el emprendimiento, los empresarios, el pequeño empresario, el autónomo. Y al final llegan al gobierno y lo que hacen es subir la cuota de autónomos, subir el impuesto de sociedades, etcétera. Entonces, en la opinión de la Asociación de Jóvenes Empresarios, lo que hay que hacer es darle contenido a ese tipo de propuestas, y lo que se está haciendo es realmente lo contrario, desfavorecer el emprendimiento. Sí, fíjate, hay una estadística de los niños cuando están estudiando y les dices que es lo que... Bueno, cuando están terminando una carrera, vamos a ver ese porque también están los datos. Y cuando están terminando una carrera, la mayoría lo que quiere es ser funcionario. Yo lo entiendo. Pero no nos damos cuenta que lo que mueve y soporta un país realmente es el emprendedor y las empresas. Y que estamos sobrecargados de funcionarios. O sea, uno quiere ser, termina la oposición derecho, yo por ejemplo, que es el área en la que estoy, y quiere la tranquilidad y la estabilidad ante tanta desconfianza e inseguridad, y dice, yo voy a preparar judicatura, voy a preparar... notaría, la que sea. Voy a preparar lo que sea porque quiero tener esa seguridad. A mí me parece una barbaridad, porque en cualquier país se premia al emprendedor. Se premia, no se le castiga con tantas cosas. Y eso que es como decías tú, hay un tejido empresarial aquí que es mayoritariamente, de forma abrumadora, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, de sociedades unipersonales, que es el tejido básico de nuestra industria, el 90 y tantos largo por ciento. Pero es que eso es lo que tienen que entender los de arriba. Y otra de las cosas que yo siempre critico es qué fácil es legislar sin haberte bajado al barro. O sea, a mí muchas de las personas que tienen que tomar estas decisiones, pero si no han montado en su santa vida una pequeña empresa y han tenido que vivir de ella. Y lo que es el autónomo, que, mira, ser autónomo y emprendedor en este país es dejarse la vida en el intento. Porque no tienes horas, porque tienes que salir a hacer la calle, a ver si captas clientes, dejas de entrar, pero sabemos dónde estamos. O sea, tenemos que entender que las cosas que nos dan estabilidad hay que mimarlas. Hay que mimarlas. Y yo, al día de hoy, emprendedora, yo monté mi despacho hace 31 años, sin ayudas de ningún tipo. Crecer y el precio que se paga para llegar arriba y crear puestos de trabajo, yo he llegado a crear casi 50 puestos de trabajo y he vuelto a reducir, por esta presión tan tremenda que hay, y es gente en la calle. Y yo digo, llegar ahí me ha supuesto tal sacrificio, tal esfuerzo, que si yo miro para atrás y tuviera que volverlo a hacer, créeme, no lo hago, haría oposiciones, iría a ser funcionario. Y es muy triste porque a ver cómo le inculcamos a los niños que sean emprendedores. El problema es que muchos de los dirigentes políticos que tenemos y de los representantes relacionan el concepto de empresario con la gran empresa que factura millones de euros y que no tiene ningún problema.
Y no, la realidad es otra. La realidad es que en España el concepto de empresario, como ya hemos comentado, en más del 90% es un autónomo o un pequeño empresario que tiene 1, 2 o 3 personas contratadas. Se toman medidas sin contar con esos pequeños empresarios y luego la consecuencia es la destrucción de empleo. Es decir, por ejemplo, subimos el salario mínimo. Muy bien, a todos nos puede parecer fenomenal. Pero si lo subimos sin tener en cuenta a esos pequeños empresarios, a esos autónomos, a lo mejor lo que estamos provocando es que los subimos más de lo que ellos pueden asumir y la consecuencia es que se destruye empleo. Yo no sé hasta qué punto se puede subir o no subir, pero lo que sí sé es que hay que subirlo teniendo en cuenta a ese sector de la población, los empresarios, los pequeños empresarios, los autónomos. Mira, yo participo, hay una asociación fantástica que se llama AM, que es una asociación madrileña de microempresas. Tiene una cantidad de asociados, creo que es la más fuerte, puede tener como 3.000. Además ha organizado un acto aquí en Caixa Forum hace 2 semanas, que era mujer, liderazgo, y todo eso ha sido fantástico por la concurrencia de gente que ha tenido. Y se hablaba de esto, del emprendedor, y el empresario era el objetivo. No sabéis qué tristeza. O sea, qué tristeza, porque la conclusión, la mayoría de las personas que están ahí, volvemos a lo mismo, son autónomos, pero principalmente micropymes. Microempresas, perdón, que hay una diferencia importante por si no lo saben. La microempresa es la que no tiene más de 10 trabajadores. Luego tienes la micropyme, que son empresitas más pequeñas, pero menos de 10 trabajadores es una microempresa. Y es triste porque no hay nadie que diga que va a poder sobrevivir con las situaciones que tiene. Y además, no olvidemos que no ayuda, como hemos empezado con la pregunta, la inestabilidad que nos vienen dando desde arriba. Yo sigo diciendo que si en una casa la madre y el padre no tienen cabeza, no se la podemos pedir a los hijos. Pues si nosotros, el gobierno, anda como un pollo descabezado, y perdonad la expresión que es muy vulgar, pues que nos digan cómo vamos a andar todos los demás. Casi andamos topándonos entre nosotros. Creo que se deberían encargar de transmitirnos confianza, seguridad, para que cuando salgamos ahí no nos dé miedo arriesgar un poquito con esa empresa. Generar un ecosistema agradable, ¿no? Claro, un ecosistema que favorezca. Que se sustenta, claro. Estamos hablando mucho de pequeñas empresas, pero a mí me ha llamado mucho la atención una cosa que veía ayer, y es que desde una gran empresa, desde la más grande en la distribución de nuestro país, Juan Roig hacía un ejercicio inusual, por lo menos a mí me parece que es inusual, en el mundo de la alta dirección. En público reconocía errores en su gestión en una cadena líder y exitosa. ¿Qué os parece? A mí, yo vuelvo a decirte, esto es un riesgo, ¿eh? Yo os digo lo que pienso. Hombre, vengo de una asociación de mujeres. Para eso está. Yo digo una cosa muy clara. La mujer tiene más facilidad para pedir disculpas y para reconocer errores. Yo digo chapó por él, porque su parte femenina está empezando a funcionar y está accediendo y está haciendo cosas maravillosas. Porque además, para mí, reconocer errores te engrandece. Y además, algo más. Mirad, el problema en la vida no es cometer un error, es mantenerte en el error mucho tiempo. Este hombre ya ha tenido la capacidad de reconocer su error y modificar. Caramba, esto es digno de alabanza. Y creo que todo lo que ha avanzado y los puntos concretos por lo que yo he podido ver, a mí me engancha y digo, este hombre pues puede prometer, a ver si le pueden ir clonando en otras empresas. A mí me llama la atención uno de los puntos en los que el señor Juan Roig ha rectificado, ha admitido que cometió errores, y fue que infravaloró el potencial de la venta de productos online. Es decir, él ha sabido visionar que efectivamente el mundo se ha transformado. Por tanto, el mercado se ha transformado también. Y ahora mismo puedes vender tantos o más productos presencialmente como vía online. Y eso al final es lo que puede hacer crecer a una empresa. No el hecho de equivocarte, sino el hecho de rectificar a tiempo. Oye, si no te equivocas y lo haces de primeras, perfecto, mejor. Pero lo importante es que ha sabido rectificar a tiempo, puede ejecutar esa acción de venta online de manera eficaz y la empresa va a crecer, lógicamente. Fíjate que tú te centras en productividad y beneficios, y a mí lo que más me llama la atención, volvemos a lo que decía antes, las mujeres y las emociones. A mí es eso que ha dicho, me he dado cuenta de que los trabajadores no son manos, son seres humanos. De todas formas, también eso es un poco impactante, ¿eh? Sí, pero cuidado, es que a las empresas grandes se les exige resultados. Sí. Y los que están arriba son los responsables de conseguir los objetivos y resultados. Y acabas siendo un factor de producción, nada más. Claro, eres individuo. Entonces, a mí que esto lo reconozca me parece increíble. Y algo más, no hay que tener miedo a subir sueldos, pero hay que subirle el sueldo a que se lo gane. Claro que sí. En el sector privado, dependiendo de cómo sea la rentabilidad que tiene un trabajador, en función de eso tiene que ser la recompensa o tiene que ser la compensación, con prestación contra prestación.
Yo digo algo más, ojalá los funcionarios también actuaran igual. Es en función de la productividad vamos a subirles el sueldo, le vamos a dar más derechos o menos Yo derechos. supongo que habrá programas así, ¿no? Para los funcionarios. Sí. Lo que no sé es cómo serán de eficaces, que igual no son nada eficaces, pero... Yo creo que hay funcionarios muy buenos. Vengo de una familia en que mi madre y mi padre eran funcionarios, pero creo que estamos sobrecargados de funcionarios. Y eso es un problema para todos los demás porque tenemos que costearlo. Creo que una de las cosas que habría que hacer es que cada vez que alguien aparece en las cabezas, en los puestos intermedios altos y en los puestos de dirección, siempre coloca a otras personas, y el problema no es que los coloque y luego salgan, es que se quedan. Hablamos de funcionarios, hemos visto que han llegado a un acuerdo con los sindicatos para tener los funcionarios hasta un 5% de su jornada anual para conciliar. Uh-huh. Eso es positivo, ¿y a los ¿no? autónomos? En principio, claro, eso es lo malo. ¿Y a los autónomos? Esos no tienen ¿Y a quien las les empresas cubra. pequeñas? O sea, por favor. Mira, yo soy la presidenta de la Fundación Zaballos para Defensa de los Derechos Constitucionales. Tiene 22 años. Grupos de presión para modificar leyes, grupos tal. Esto es una de las cosas que tenemos que ver. Volvemos a lo mismo. Si el 90 y tantos % del entramado son empresas pequeñas, señores, pensemos en ellas. Yo estoy de acuerdo en que le den esa flexibilidad de ese 5%, que además no le están regalando nada, porque en realidad lo que se le está diciendo es, les doy el 5% y luego usted distribúyalo como quiera, incluso lo acumule, y luego usted lo que tiene que devolverlo como quiera, pero antes de que acabe el año lo tiene que haber devuelto, incluso en los 3 meses, pero antes de que acabe el año. O sea, no le están regalando nada. Pero sí es una flexibilidad o una facilidad para que desarrollen su trabajo. Primero, esto a la empresa privada no ha llegado. O sea, eso no ha llegado, estamos hablando de funcionarios. Y segundo, que me diga como un autónomo o una mujer que dirige una empresa con 4 trabajadores que no tiene más y da luz y tiene un bebé, ¿qué ayudas tiene? Porque yo lo he vivido con mis compañeras abogados y es que el segundo día están atendiendo porque los plazos siguen. Y además, si yo suspendo un juicio que he tardado 1 año y medio en que me lo señalen, al cliente se lo suspendo porque he dado a luz, supongamos, tardo otro año. ¿Cómo voy a arriesgar? O sea, yo tengo una anécdota muy buena, no sé si hay tiempo, pues yo, una de las abogadas... Es veloz. Mira, una de las abogadas de mi despacho es genial porque dio a luz, se llama Ana Méndez, muchos años conmigo trabajando. Y recuerdo que dio a luz y se tuvo que ir a pasar un juicio para no suspenderlo, para que el cliente estuviera contento, ¿no? Y lógicamente por resultados y porque no te lo puedes permitir. Y llegó a Plaza Castilla con la niña, con Laura. Entonces llega un momento en que otra abogada se iba a hacer cargo de la niña y de repente se adelanta el juicio y la otra abogada no llega. Bueno, pues imaginaros dónde llega la mente del profesional que tiene que vivir de su trabajo. Pasó y le dijo a una de las procuradoras, cuídame a la niña, porque la niña tenía, de verdad, días, semanas. Pasó el juicio. Bueno, pues cuando llega la otra abogada que tenía que hacer cubrir a la niña que llegó tarde, la pregunta que le hace a toda la gente, por favor, ¿dónde está la abogada de esta niña? En vez de la madre, la abogada de esta niña. La madre estaba dentro trabajando. Es la deformación. ¿Dónde está la abogada de esta niña? Álvaro, al final, en cualquier empresa, incluso empezando pues, lo que tú representas desde jóvenes, todo esto es muy complicado, ¿no? Llevar a cabo un planteamiento previo en el que dices, tengo que tener una empresa conciliadora, tengo que tener una empresa que respete derechos, pero ¿cómo lo hago, no? Lo que decía Emilia. Sí, lógicamente yo tengo la suerte de vivir. Digo la suerte porque al vivirlo también, como la compañera ya lo vivió también en su día, las dificultades de los jóvenes emprendedores y demás. Porque además de estar en Jóvenes Empresarios, estoy en Jóvenes Abogados, en la Asociación de Jóvenes Abogados, en la Junta. Entonces, tengo esa doble perspectiva de empresarios y también de abogados, que muchas veces, la mayoría de ocasiones, son empresarios también. Y sí que es muy complicado. Conozco muchísimas abogadas que, efectivamente, como comentaba la compañera, bueno, pues dan a luz y inmediatamente después se tienen que reincorporar a la profesión porque los plazos siguen corriendo, etcétera. Es realmente complicado. Desde luego, el anuncio del 5% para los funcionarios, que luego tienen que recuperar y demás, es positivo, pero yo creo que tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar no solamente por ese sector de la sociedad, que es un anuncio positivo, me parece fenomenal, pero tenemos que ir mirando hacia otros sectores de la sociedad que los tenemos muy abandonados y, sobre todo, muy castigados, como estamos tratando aquí, pues el tema de los autónomos y de los pequeños empresarios. Y además tener en cuenta algo, o sea, este país se sostiene, como hemos dicho, por las micropymes, tal, pero hay algo que es más importante, los jóvenes. O sea, los jóvenes son los que nos van a mantener a nosotros, hagámoslo aunque solo sea por egoísmo, porque cuando yo esté jubilada o los he cuidado y los he formado bien y les he dado oportunidades para que sus empresas crezcan, o lo vamos a tener crudo, pero muy crudo. Es una cuestión de educación, ¿no? Lo que mencionabais, el hecho, por ejemplo, la vocación está por ser funcionario, por ser empresario, todo eso, yo creo que hay que trabajarlo en las escuelas, ¿no? No ya en la universidad, sino en las escuelas.
Creo que lo primero que hay que hacer, mira, yo vengo de un congreso, el Congreso de Líderes del Mundo en Nueva York, que yo llegué, ha sido la semana pasada. Es espectacular las personas que están allí, pero sobre todo la filosofía. En Estados Unidos te encuentras que si una persona monta un negocio y le va mal, no es un fracasado. Ha aprendido. Es alguien que está cogiendo experiencia. Ha aprendido y se cotiza más y además si monta el siguiente negocio y vuelve, o sea, eso no es un error. En este país, mientras esté castigando al emprendedor o al empresario cada vez que un negocio falla, estamos cometiendo un grave error, porque esa es la persona que va a formar parte de ese entramado y de esa economía y quizá deja de emprender porque le estamos anulando por miedo a. Pero no solo eso, incluso existe una ley, creo que es una ley, no sé cómo se llama en Estados Unidos, pero creo que pasados 7 años o así, se borra todo en bancos y todo. Entonces pueden ir a pedir un préstamo y volver a iniciar su actividad. Eso es lo que genera, lo que decíamos antes, Álvaro, de generar un ecosistema favorable para el que quiere emprender. Efectivamente, si no favorecemos ese ecosistema, no va a haber inversión. Si no hay inversión, no hay creación de empleo. Si no hay creación de empleo, no hay consumo, y si no hay consumo la economía no crece. Es decir, esto es todo una partida de dominos que si la primera ficha no cae, las siguientes no van a caer, así de simple. Hay que ir trabajando entonces en esta línea. Bueno, yo creo que trabajando estamos. Lo que tenemos que empezar es a recoger la cosecha, ¿no creéis? Y si estuvieran arriba los que tienen talla o visión de en este ámbito y en esta línea, yo creo que nos iría a todos mejor, pero es complicado. Yo creo que la política tiene que ser vocacional. Y lo que no tiene que ser es la forma de vida para algunas personas donde no tienen la formación adecuada para el puesto que van a desempeñar. Y eso es muy importante, que el votante y la gente que tomamos al final están ahí, lo tengamos claro. Y o valen o no valen, como se hace con un médico. ¿Este es bueno o no es bueno? Pues voy a su consulta. Muy bien, Emilia, muchas gracias por acompañarnos. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pequeña parada para el boletín con Blanca del Tronco. El boletín. Está visto que no es compatible ser educado con la...